Esta clase es sobre la práctica de la bondad. Esta palabra es hermosa, sin embargo en el curso no aparece tantas veces. Sí aparece un par de veces por ahí. Voy a comenzar citando de la lección 67, una lección muy conocida que dice: el amor me creó a su semejanza. En el párrafo 2 hay unas líneas en cursiva a modo de verso, como una oración. Algo que nosotros debemos decir en esta lección. Dice: la santidad me creó santo, la bondad me creó bondadoso, la asistencia me creó servicial, la perfección me creó perfecto. Estos son sinónimos de la realidad del amor en el cielo, en el conocimiento. Ahí donde somos uno con Dios, ahí donde somos todos uno solo. Solo ahí realmente existe el amor, la bondad verdadera. Entonces, cuando hablamos de la bondad en el ámbito de la práctica del perdón, estamos hablando de realmente el reflejo de la bondad o el reflejo del amor. Entonces, fácilmente podríamos también hablar del amor teniendo muy en cuenta que el amor solo se da en el cielo, en la realidad, más allá de la percepción, más allá del sueño. Es muy importante que tengamos esto claro, de no confundir el ámbito de la corrección con el ámbito de la realidad. En la corrección solo está el perdón o el milagro, el instante santo, el mundo real, ¿cierto? El sueño feliz, la expiación. Pero en la realidad no hay milagro, no hay perdón, no hay corrección, no hay expiación. En la realidad está el amor de Dios, o está la bondad de Dios, está la perfecta paz, está la perfección misma. Siempre intentamos hablar de lo que es el cielo o el conocimiento o el estado del ser, y todos estos conceptos se escriben con mayúscula porque hacen Oye, ¿por qué referencia... me interfieres cuando voy a escuchar el curso? Silencié los micros por ahora. Si alguien necesita hablar, recuerde que puede hablarme cuando quiera. Hablamos de todos estos conceptos en el curso y los escribimos con mayúscula. De el amor de Dios, el ser, el Hijo de Dios, el Padre, el Cristo, todo lo que corresponde al ámbito del conocimiento en el cielo está más allá de lo que nosotros podamos experimentar por ahora aquí en el sueño. Lo máximo que vamos a llegar a experimentar en el sueño es una revelación, que la revelación es la experiencia del conocimiento, pero en un breve lapso de tiempo. Y no todos quizás vayan a experimentar una revelación, y tampoco es algo muy importante. No se le hace mucha referencia a eso en el curso, solo en el primer capítulo, creo, en los primeros capítulos. Lo que sí le da mucho énfasis el curso en todos los capítulos es el milagro y el perdón. Ambos en un contexto siendo lo mismo, que es la corrección. Es la mayor respuesta que le podríamos dar a una expresión o a una petición de amor de parte de nuestros hermanos o de parte de lo que sea aquí en este mundo. Entonces, quisiera que quede claro esta diferencia. En el cielo está el amor y se escribe con la mayúscula, y podríamos decir que ahí también está la paz, la bondad, el ser, la realidad, la perfección, la pureza, todos estos ámbitos que corresponden solo a Dios y a su Hijo en la realidad del cielo. Y luego están estos otros conceptos que corresponden al Espíritu Santo o al sistema de pensamiento correctivo, que son el perdón, el milagro, la sanación, la curación de la mente. Por supuesto, estamos hablando siempre solo de la mente. El instante santo, el mundo real, el sueño feliz, la faz de Cristo, la visión de Cristo. Hay muchos términos para hablar acerca de la corrección. Entonces, la corrección solo está dentro del ámbito del sueño, mientras estemos percibiendo, mientras estemos soñando, mientras tengamos dos opciones entre las que elegir. Como estamos dormidos, estamos locos, estamos confundidos, creemos que hay opciones entre las que elegir, y Dios nos dio una opción. No es que literalmente nos haya dado, es que el Espíritu Santo o la expiación es el recuerdo del amor de Dios, es la memoria que queda en nuestra mente mientras estemos dormidos. Así que por mientras que estamos dormidos, se nos ofrecen dos sistemas de pensamiento. Uno nos lo inventamos nosotros mismos, que es el ego, y el otro se nos ha dado, que es el Espíritu Santo. Dentro de estos dos ámbitos, que es
en el nivel 2 de la enseñanza, donde se contrasta el error y la corrección, es importante adherirse a la corrección para luego ir más allá de la corrección e ir a la realidad. Yo no puedo ir al amor de Dios, al conocimiento, a la realidad, sin antes haber perdonado, sin antes haber aceptado la expiación para mí mismo. Hago toda esta introducción para ayudarnos a entender de que cuando en lo siguiente de la clase, cuando hable de bondad, no estoy hablando de la bondad del cielo, no estoy hablando del amor del cielo, de la realidad, sino que de la práctica del perdón, del reflejo de la bondad. Podríamos decir que en esta clase, cuando hablemos de la bondad, lo escribiríamos con B minúscula, que haciendo referencia al perdón, haciendo referencia al milagro, a la corrección, al aceptar la expiación para mí mismo o aceptar el sistema de pensamiento correctivo en mi mente. Bueno, con esta introducción espero haya quedado algo claro la diferencia entre lo que es el amor real, la bondad real en el cielo y lo que es el reflejo de este amor y el reflejo de esta bondad, que es el perdón. Y cuando vayamos a hablar de la bondad, ahora en este contexto estamos hablando del perdón. Seguido de esto, tengo aquí una serie de citas que tengo anotadas que vienen al tema de hoy. La primera es del capítulo 5, la sección séptima, el párrafo 5. Dice: siempre que no te sientes completamente dichoso es porque has reaccionado sin amor ante una de las creaciones de Dios. A ver, aquí esta línea es bien metafórica, no es literal. Primeramente, habla de amor mientras estamos relacionándonos en pluralidad con las creaciones de Dios. Entonces, aquí por supuesto no está hablando del amor real ni de la bondad real del cielo de la que estábamos hablando recién, sino del reflejo del amor. Siempre que no te sientes completamente dichoso es porque has reaccionado sin amor, es decir, sin perdón. A esto es lo que se está refiriendo esta línea. No está hablando nuevamente del amor real, porque aquí en el sueño no se puede experimentar el amor real, excepto en esos breves lapsos de una revelación. Entonces también aquí hablamos de las creaciones de Dios en plural, como si Dios tuviese muchos hijos. Y se nos dice de principio a fin en el curso que Dios tiene un solo hijo. Y no es Jesús simplemente, somos todos. Todos somos el Santo Hijo de Dios, el Cristo, la perfecta creación de Dios. Así que cuando hablamos de las creaciones de Dios, siempre estamos hablando de un solo Hijo que somos todos. Nosotros creemos estar separados, fragmentados, y por ahora Jesús nos habla así, como si fuéramos muchos. Siempre nos habla tú y tu hermano, nos dice aquí en el curso. Debes de perdonar a tu hermano o mirarle correctamente a tu hermano o a tus hermanos aquí en el mundo. Y Jesús sabe muy bien que no tenemos hermanos porque no hay más que un solo hijo, pero mientras creamos, estemos convencidos de que hay más de uno, necesitamos practicar esto con todos los demás fragmentos, con todas las demás mentes aparentemente desgajadas, fragmentadas o separadas, que somos todos nosotros. Así que es muy importante esto, porque muchas veces uno se podría ir en la metafísica no dualista de un curso de milagros y decir, no tengo hermanos, así que no tengo que practicar el perdón con nadie. Y Jesús nos dice, bueno, si realmente lo entendieras, sí, no tendrías que practicar el perdón, pero muy en lo profundo en realidad no lo estás entendiendo del todo y aún crees que estás separado de tus hermanos y crees que son diferentes y distintos. Y es por eso que necesitas una corrección, es por eso que necesitas practicar el milagro o el perdón con cada uno de los fragmentos que crees que están separados de ti hasta que llegues a reconocer que nadie realmente estuvo separado de ti. Una de las formas de entender esto, de la unicidad del Hijo de Dios y la unicidad con el Padre, es que antes de la separación había un solo Hijo y lo sigue habiendo porque no hubo separación. Entonces hubo una ilusión de separación y cuando hablamos de ilusión, hablamos explícitamente, es solo una ilusión, un sueño, una fantasía vana, es simplemente una alucinación en nuestra mente. Hay otros caminos espirituales donde se habla de que todo esto es una ilusión, pero una ilusión sagrada o una ilusión semi-real o una ilusión valiosa, significativa o importante. Y Jesús nos enseña en un curso de milagros que lo que es una ilusión es nada.
La definición de ilusión es algo que no está ahí, que no existe, que no tiene sentido, que no significa nada, que no es importante, que es literalmente nada porque nunca existió y es imposible que exista. Ahora bien, nuevamente, nosotros estamos tan autoconvencidos de que hay separación, hay individualidad y que hay muchos fragmentos del Hijo de Dios que necesitamos practicar un cambio de percepción. Y este cambio de percepción no es desde ya reconocer la unicidad, el estado de ser, sino primeramente reconocer que todos somos iguales. Esto es lo que nos enseñaba Kenneth Wapnick, siempre repetía lo mismo. En el cielo todos somos uno, en el sueño todos somos iguales. Por supuesto, mi percepción, mis ojos me dicen, hay distintos, no somos uno, habemos muchos, muchísimos, miles de millones, trillones de seres. Pero al menos puedo reconocer en algún nivel de mi mente, si me acerco a la mente de Jesús, y si la hago una con la mía, podré reconocer que aquí todos somos iguales, que todos tenemos un sistema de pensamiento errado, un sistema de pensamiento correctivo y un tomador de decisiones. Entonces alguien cuando elige su sistema de pensamiento errado, está eligiendo al ego, ¿cierto? Está pidiendo ayuda, pidiendo amor. Cuando elige el sistema de pensamiento correctivo, el Espíritu Santo está ofreciendo ayuda, expresando ese amor. Pero Jesús nos dice y nos deja muy claro que al Espíritu Santo, a mi mente correcta, le da igual si mis hermanos eligen la mente errada o la mente correcta, porque de todos modos la respuesta es la misma. Es decir, en mi reacción, en mi respuesta, no debiese haber una diferencia entre alguien que está eligiendo al ego y alguien que está eligiendo al Espíritu Santo. Asimismo, no debiese haber una diferencia entre las distintas expresiones de la petición de ayuda. Es decir, puede ser que un hermano mío esté triste, esté llorando y depresivo, y por supuesto está eligiendo al ego, porque si hubiese elegido al maestro correcto, no estaría triste, estaría en paz. Y está pidiendo amor, está pidiendo ayuda. Y puede ser que yo haga una distinción entre alguien que está triste y alguien que está colérico, enrabiado y odioso, alguien que tiene instinto asesino o vengativo, o malicioso o envidioso, etcétera. Muy por lo general hacemos una distinción y uno dice, ah, mi hijito está triste y está llorando porque se cayó y se rasmilló una rodilla. Y el violador que aparece en las noticias, esa persona no merece mi amor ni mi respuesta, es solo mi hijo. Entonces hacemos una distinción y decimos, hay ciertos egos que sí los puedo perdonar y otros egos que no los puedo perdonar. Y Jesús nos enseña la visión de Cristo, nos enseña la visión del Espíritu Santo, nos enseña de que da lo mismo la manera en que se exprese una petición de ayuda, es una petición de ayuda y suscita la misma respuesta, la misma ayuda que es el perdón, o en el tema de esta clase, nuestra bondad. Para muchos de nosotros, como estudiantes de un curso de milagros, sabemos que seríamos tremendamente felices si le brindáramos nuestra bondad a todos nuestros hermanos por igual, generalizando esta bondad, generalizando este perdón, este milagro, esta respuesta apacible, considerada. Todos sabemos que tendríamos paz. Ahora, lo que sucede es que en algún nivel, como también sabemos, tenemos mucha resistencia. Primero, tenemos miedo de perdonar a nuestro hermano porque pensamos que si no es él el culpable, nosotros lo vamos a hacer por la ley de el uno o el otro. Si no culpo a mi hermano, tendría que culparme a mí. Esto es lo que me digo a mí mismo en mi desesperación por creerme culpable. Pero más profundamente, mi mayor temor, como hemos repetido muchas veces, es la paz. Mi mayor temor no es dejar de ver culpable a mi hermano porque yo lo sería, ese es un nivel del miedo, pero más profundamente lo que nos produce pánico y horror es reconocer que tanto mi hermano como yo somos inocentes y somos uno. Porque si él es inocente y yo soy inocente y todos lo son, eso quiere decir que nunca hubo separación, nunca hubo pecado. Nunca hubo una razón para tener miedo, para sentir culpa o para sentirme la víctima. Por lo tanto, mi personaje, lo que creo ser, pierde sentido, se vuelve algo sumamente tonto, porque no tiene causa. Y eso es lo que nos atemoriza. Nos atemoriza de que nuestro yo individual, nuestro personaje, tanto físico como psicológico, con toda nuestra historia o todos los recuerdos de historias pasadas que hayamos tenido en distintos cuerpos en todo el sueño,
Tenemos terror a reconocer que todo eso nunca existió, y no solo nunca existió, sino que sería muy tonto si existiese, porque sería un ataque contra Dios. Sería algo imposible. No se le puede atacar a Dios. Así que tenemos realmente mucho miedo de la bondad. Primeramente porque, como había comentado, si soy bondadoso con mi hermano, mi ego me dice que yo sería el malo, porque él, si merece el amor, yo no lo merezco. Alguien tiene que ser el pecador y alguien tiene que recibir un castigo. Entonces, si no le doy castigo a mi hermano, tendré que ser yo el que reciba el castigo. Más abajo que esto está el miedo a que ambos seamos perfectamente merecedores de la bondad y del amor, porque eso significaría que ni mi hermano ni yo existimos, y lo que más me da miedo es que yo no exista. Quizás incluso en mi locura de la separación podría tolerar que mi hermano no existiese, pero de que yo como individuo no existiera, eso sí que no lo aguanto. Esto es lo que nos decimos nosotros mismos eligiendo a nuestro ego, eligiendo la idea de separación, tomándonos en serio la diminuta y alocada idea. Así que si supiéramos realmente que todo lo que vamos a perder con la bondad, lo que vamos a sacrificar, entre comillas, va a ser la culpa y el odio y el miedo, entonces gustosamente aceptaríamos unirnos a la mente de Jesús, unirnos a la mente correcta del Espíritu Santo y mirar con esa infinita paz, bondad y ternura a nuestros hermanos, a todos por igual, sin excepción. En algunos momentos, todos como estudiantes hemos reconocido eso y hemos tenido un genuino instante santo, un instante de paz. Hemos sentido esa cálida sensación en el corazón de haber perdonado a alguien sinceramente, de habernos unido en bondad con nuestro hermano. Pero todos también hemos experimentado, y quizás no nos hemos dado cuenta o no hemos estado muy pendientes de ello, que luego de esa sensación de paz, de unidad y de bondad, nos sobrecoge un terror, un temor, un pánico, porque creemos que estamos perdiendo nuestra identidad como individuos, como separados. Entonces quizás no siempre nos demos cuenta de eso y uno diría, es que volví al miedo o al enfado porque mi hermano me volvió a atacar. O simplemente me distraje con los placeres del mundo o algo aquí afuera ocurrió que me hizo volver al ego. Y lo que nos enseña Jesús es, no volviste al ego por las cosas de tu mundo, nada en el mundo te influye. Simplemente volviste a tu ego porque te dio terror la paz que sentirías conmigo. Esto nos diría Jesús. Sin embargo, nuevamente, debemos ver a Jesús como, por ahora, para nosotros una figura inmensamente paciente y bondadosa. Jesús es la bondad de Dios, es la parte real de nosotros, es el Cristo, representa eso. Jesús como tal ni siquiera existe, es una ilusión también, al igual que todos nuestros personajes. Pero por ahora para nosotros es el símbolo que representa al Hijo despierto, al Hijo que tiene la cordura del Padre y que solo tiene en sí el amor de su Padre o la bondad de su Padre. Entonces confiar en Él es confiar en Dios y es confiar en la verdad. Cuando nos damos cuenta de que habíamos sentido paz al perdonar y que luego esa paz nos dio terror y volvimos corriendo a los brazos del ego, del victimismo, del dolor, de la sensación de ser tratados injustamente, y nos damos cuenta de que no fue porque mi hermano me volvió a atacar o porque vino una enfermedad en mi familia o tal situación en el mundo que me molestaba o me producía dolor. No fue por nada externo, simplemente fue porque a mi tomador de decisiones, a mí mismo como mente, me atemoriza la paz de Jesús. Me atemoriza su bondad, porque su bondad significa que yo no existo, que yo como cuerpo, como personaje, no existo. Si tenemos esto pendiente, sabremos que es muy probable que vayamos a tener resistencia. Primeramente, tenemos resistencia para perdonar. Y cuando nos decidimos genuinamente a perdonar, luego volvemos muy rápido al ego, volvemos muy rápido al resentimiento, al dolor. Em, Ayer estaba viendo nuevamente la película La Cabaña. Si es que alguien la ha visto, bueno, quisiera comentar una escena en específico donde Mac, quien había perdido a su hija, alguien la había asesinado, Dios le guía a perdonar al asesino de su hija y él le dice, es que no quiero, quiero que tú lo castigues y lo hagas sufrir. Y luego, a estas alturas, Mac ya había aprendido hartas cosas, había pasado por un viaje espiritual de enseñanzas.
junto con Jesús. Y la cosa es que Dios, el Padre, le dice, tú podrías perdonar, pero no quieres. Hasta ahora te has dado cuenta de eso, tal vez. Entonces solo basta con que quieras hacerlo. Y Mac le dice al Padre, a Dios le dice, sí quiero, pero no sé cómo hacerlo. Entonces Dios le dice, bueno, no tienes que saber cómo hacerlo, no lo vas a hacer solo, lo vamos a hacer juntos. Solo tienes que estar dispuesto a hacerlo. Quizás no fueron estas las palabras literales, pero esto es lo que nos diría Jesús. Va al caso de un curso de milagros en que Jesús nos diría, no tienes tú que perdonar, no tienes tú que ser bondadoso siquiera, simplemente elige mi bondad, elige mi perdón, porque yo sí sé cómo perdonar. Esto es lo que nos dice el Espíritu Santo, la mente correcta o Jesús. Así que esto es lo importante. Primero, reconocer que podríamos perdonar, podríamos ser perfectamente bondadosos con todos nuestros hermanos por igual, con todas las situaciones, inclusive con los objetos o lugares, podríamos tener una perfecta bondad ahora mismo, pero no queremos porque tenemos miedo. En esta misma escena, luego Mac, que era el protagonista, se decide a perdonar y dice, muy bien, lo perdono. Y luego pasa unos segundos en silencio y mira a su padre, a Dios, y le dice, pero sigo enfadado. Y Dios le dice, bueno, así es, vas a tener que hacerlo unas 1000 veces hasta que te liberes completamente. Y en nuestra experiencia, así es. Por supuesto, Jesús nos diría, podrías perdonarlo todo hoy mismo, en este segundo, y podrías despertar en el amor de Dios. Pero tienes tanto terror a esa liberación que lo vas haciendo de a pedacitos. Vamos deshaciendo, como siempre ponemos el ejemplo, la cebolla por capas, la cebolla de la culpa inconsciente, del dolor, del victimismo, de la separación, que es por supuesto por completo una ilusión, la vamos desvaneciendo por capas, por pedacitos, porque nos da terror deshacerla de una. Jesús nos diría, puedes deshacerla totalmente ahora mismo y no quieres, y no te voy a juzgar porque no quieres, porque de todos modos ya estás a salvo, ya estás en la paz de Dios, pero te estás nublando tu propia visión, te estás vendando los ojos y prefieres ir desprendiéndote del dolor de a pedacitos. ¿Por qué te da miedo ir inmediatamente al cielo y perderlo todo? Que en realidad sería perder solo una ilusión, no estaríamos perdiendo nada. Para nosotros sería perderlo todo porque estamos identificados con el ego. Estamos identificados con la separación, la individualidad, nuestro personaje, nuestro especialismo, nuestro yo, ya sea heroico o victimizado o victimario cuando nos sentimos culpables. Tenemos terror de perder ese yo individual. Y Jesús sonríe tiernamente y nos dice, ni siquiera existe ese yo que tanto quieres defender y proteger y que luego niegas que quieres defender y proteger para simplemente poner un doble seguro a tu especialismo. Jesús nos pide que demos un paso atrás primero y reconozcamos, quiero defender un yo que ni siquiera existe, a costa de mucho dolor, de mucho sacrificio, de mucho desgaste, mucho cansancio y agotamiento. Quiero defender mi yo individual y eso no me ha traído paz. Se me da otra opción que es solo ser bondadoso y eso sí me daría paz, pero me da terror. Ahora, cuando hablamos de la bondad, siempre estamos hablando de la mente, no estamos hablando del comportamiento. En un ratito más vamos a especificar bien ese tema, la diferencia entre forma y contenido. Por ahora, bueno, a lo que quería llegar es que en nuestra experiencia el perdón va siendo de a poquito. Todos hemos pasado por la experiencia de tal vez tuve una pareja con la que me separé, quedé con un dolor emocional y al principio intenté perdonarle. Pasó el tiempo y me di cuenta que todavía sentía dolor, que todavía quizás la extrañaba o la odiaba o sentía algún apego o algún rechazo, pero todavía había algo que sanar. Y luego intenté perdonar de nuevo y pasó más tiempo aún y nos damos cuenta de que todavía quedan cositas por perdonar y quizás por mucho tiempo más. Entonces, esta es nuestra experiencia, no porque perdonar sea difícil, no porque perdonar conlleve mucho tiempo, podríamos perdonarlo todo inmediatamente, en un instante, en un segundo, sino porque, por la razón que comentaba, nos da miedo. Nos da miedo perdonarlo todo. Nos da miedo mirar completamente inocentes a todos nuestros hermanos por igual. Podríamos hacerlo ahora mismo. La mayoría de las lecciones del libro de ejercicios nos llevan a ese estado de perfecto amor o de perfecto perdón con todos nuestros hermanos, generalizando a toda la filiación,
pero lo hace sin concesiones. No nos dice, llega hasta la mitad de la bondad, o ama solo a un grupo y a los demás no, o perdona solo a un grupo y a los demás no. Jesús siempre nos lleva a amar completamente, que en este caso sería perdonar completamente y a toda la filiación, sin hacer una sola excepción. Por supuesto, Jesús ve a todos sus hermanos como uno solo y como a sí mismo, tal como nos ve Dios. Dios ve a un solo hijo. Y esta es la ayuda que se nos da con un curso de milagros. Nosotros estamos tan, pero tan convencidos de la pluralidad y Jesús está tan, pero tan convencido de la unicidad que intenta llevar, tomar nuestro error y llevarlo hacia Él. Y esto es lo que nos pide Él. Nos dice, no intentes llevar la luz a tu oscuridad, sino trae tu oscuridad a la luz. Es decir, no intentes llevar la verdad de la unicidad a tu ilusión de separación, porque vas a seguir creyendo que están todos separados. Sin embargo, puedes tomar tu ilusión de separación y llevarla ante la luz de la unicidad. Y esto es lo que nos llevaría finalmente a entender lo que es la no dualidad. La práctica de la bondad y la práctica del perdón es lo único que nos van a llevar a ese entendimiento, pero debemos reconocer de antemano que tenemos mucha resistencia y mucho miedo. Como cito siempre al comienzo de El alumno feliz, donde Jesús nos dice que primeramente debemos reconocer que somos tremendamente infelices y desdichados y que el Espíritu Santo no nos puede enseñar sin ese contraste. Esto es esencial, este va a ser un tema en común en todas estas clases. Mirar eso pero sin miedo, mirar mi sensación de desdicha, de insuficiencia, de fracaso, de culpa, de pecaminosidad y de odio. Mirar todo eso con la tierna sonrisa de Jesús, con la serena mirada de Jesús, que nos dice, todo eso es una mentira, es un chiste, no es real, es algo falso, pero tú has creído que es real y lo has ocultado porque pensaste que era un pecado, pensaste que era algo grave, que era algo que había tenido consecuencias reales. Y Jesús nos dice, no se ha perdido ni una sola nota del himno celestial. Todo tu odio y toda tu culpa y todo tu pecado, entre comillas, no han tenido consecuencias en la realidad, porque de partida la separación nunca ocurrió. La separación no existe, el pecado no existe, la culpa no existe, el odio no existe. En última instancia, incluso el sufrimiento, el dolor y el miedo no existen. Cada vez que sentimos miedo, dolor, de la clase que sea, estamos experimentando una sensación que no es real. Es una ilusión de miedo y una ilusión de sufrimiento y de dolor, de depresión o de odio o de cualquier tipo de falta de paz. Porque la realidad y lo único que es real, que es el amor de Dios, ahí no existe otra cosa que el amor. Cuando al comienzo de la introducción se nos dice este curso podría resumirse fácilmente de la siguiente manera: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Es decir, el amor de Dios, que es lo único real, la bondad, la paz, la perfección de Dios, y el Hijo está incluido en esa perfección, simplemente eso es y eso existe. Nada más existe. Jesús nos deja muy claro. Nada más existe, pero tú crees que hay algo más. Y mientras creas que hay algo más, mientras te estés autoengañando con que existe algo más que el amor de Dios, estás necesitado de una respuesta. Estás necesitado de una corrección. Es decir, Jesús nos dice, el Cristo en ti ya está despierto y no necesita corrección. Está a salvo en el amor de Dios. Pero tú has olvidado que eres el Cristo. No solo lo has olvidado, sino que por voluntad propia has rechazado esa identificación con la perfecta unicidad del Cristo y has preferido la identificación con un yo individual que no existe y que no tiene poder alguno sobre el amor del Cristo y el amor de Dios. Si observamos detenidamente, con paciencia, pero a la vez con la seguridad de tomarle la mano a Jesús, observamos esta resistencia y este miedo a la bondad, a la paz, al amor finalmente, este miedo a perdonar a nuestros hermanos, podremos llegar más pronto a la concreción del perdón y del instante santo, que es la única herramienta, que se dice con varios nombres, pero finalmente es la única herramienta que nos va a llevar al despertar, a la paz, a la sanación, a la iluminación. Hablamos de la bondad porque no solo va de la mano con la paz,
La bondad es paz. No hay un punto en ninguna parte en que sean diferentes. Son dos aspectos de lo mismo. Podríamos decir que es un solo aspecto. Para ser bondadoso, tengo que ser pacífico. Es imposible ser bondadoso sin tener paz. Y es imposible tener paz sin ser bondadoso. Nuevamente estamos hablando solo de la mente, ¿cierto? No del comportamiento. Un curso de milagros jamás toca el tema del comportamiento, ya que eso simplemente será el reflejo de la decisión que hemos tomado en nuestra mente. Así que si entendemos que solo la bondad, que en este contexto es el perdón, solo la bondad nos va a llevar a la paz interior, solo la bondad nos va a llevar a la felicidad y solo la bondad es paz y felicidad, entonces entenderemos la importancia de esto. Le tomaremos mayor asunto a esto, no con apuro ni urgencia, sino simplemente con algo más de cordura, de simplemente elegir algo sensato. Elegir al ego no es sensato, es tonto. Elegir al Espíritu Santo es sensato. Elegir al ego es tonto en el sentido que es una tontera, un chiste, algo ridículo, una broma, algo de lo que debiésemos reírnos y no sentirnos culpables, ni autocastigarnos, ni humillarnos. No estamos hablando de ser tontos en el ámbito ofensivo, sino en un ámbito más tierno y juguetón. Somos tontitos. Estamos eligiendo algo que ni siquiera existe, que no le ha afectado a Dios y ni siquiera le ha afectado al Cristo en nosotros. Entonces, cuando observamos las únicas dos opciones que tenemos y nos damos cuenta de que ninguna de ellas es real, tanto el ego como el Espíritu Santo son una ilusión, pero el Espíritu Santo es la única ilusión correctiva y la única que nos va a llevar más allá de todas las ilusiones, entonces no hay por dónde perderse. Esto es ganar o ganar. Una vez que entendemos las bases de este curso, que las integramos y las aceptamos primeramente, aunque sea teóricamente como ciertas, en algún nivel vamos a saber, esto es ganar o ganar. No hay sacrificio, no hay pérdida de ninguna clase. Es por eso que estamos estudiando este curso. Al principio quizás tenemos muchas confusiones de niveles y pensamos que un curso de milagros es como el ascetismo, que tenemos que dejar nuestras posesiones o vivir en pobreza o abandonar nuestras relaciones y andar con ropa vieja, comiendo basura, etcétera. Y Jesús nos diría, nada de eso te va a dar paz. Si quieres lo haces, cosa tuya, pero esa no es la solución. Tampoco el vivir en mucha en riqueza o abundancia económica nos va a traer paz. Recordemos el camino medio que enseñaba el Buda. El Buda vivió en mucha riqueza por ser un príncipe, el hijo del emperador, y se dio cuenta de que no tenía paz. Tenía todo materialmente, pero no tenía paz. Luego decidió irse de allí y regaló todas sus pertenencias, quedó sin nada y se dio cuenta que tampoco tenía paz. Entonces, esto nos da a entender de que las cosas externas no influyen en la paz o en la falta de paz, sino simplemente la condición interna. La decisión de nuestra mente entre el ego o Jesús, entre el ego o el Espíritu Santo. Esta es la única decisión significativa aquí en este mundo. O soy bondadoso o no soy bondadoso en mi mente. O elijo a Jesús o no elijo a Jesús. Por lo tanto, elegiría al ego. Estas son las únicas dos opciones que tengo. No importa cómo se presente un problema ahí afuera, Jesús nos dice, todos los problemas son el mismo. En este contexto nos dice, o eliges ser bondadoso conmigo, o eliges tener una ilusión de ataque y de juicio. Un ataque y un juicio que ni siquiera existen. Cuando elegimos al ego, estamos tirando espadazos al aire. No le estamos haciendo daño a nadie realmente, ni siquiera al Cristo en nosotros. Todos nuestros hermanos siguen estando a salvo. Todo lo que estamos haciendo al elegir al ego es ponernos una venda en los ojos, autoengañarnos a nosotros mismos creyendo estar separados y creyendo sufrir ahí. Y luego nos ponemos otra capa más de disociación, una defensa más profunda donde creemos que somos felices en la infelicidad. Así que por eso es que Jesús nos dice que para ser alumnos felices primero debemos reconocer que estamos experimentando desdicha e infelicidad aquí en este mundo. Es imposible creer que el mundo es real y tener paz. Asimismo Jesús nos dice en el texto, ¿de qué otra manera se puede tener dicha en un mundo desdichado excepto dándote cuenta de que no estás en él?
No estás ahí, nos dice, no estás ahí en lo que tú crees que es tu vida, en lo que tú crees que es tu mundo. Nunca has estado ahí y eso te aterra. Te daría mucha paz si lo aceptaras. Esto es aceptar la expiación para mí mismo. Tal como dice la lección que muchos estaban estudiando hoy, hoy aceptaré la expiación para mí mismo. Jesús nos dice, ¿podrías aceptarla ahora mismo? Sabes que te daría paz, sabes que no hay nada que perder, no hay nada real que perder, pero estás tan apegado a tu yo falso que tienes terror. Entonces, esto nos lleva a tener miedo de la bondad. Entonces, si entendemos esto, entenderíamos que cada vez que alguien nos dice una palabra fea o al parecer dentro del mundo, a juicio del mundo, alguien nos traiciona, nos trata injustamente, nos roba o nos golpea, o sea, lo que sea que el mundo considere como un pecado o como algo malo, cada vez que ocurre eso, no es que esa situación me haga sentir enfado, dolor u odio, es que le tengo tanto terror a aceptar que mi hermano no me está haciendo nada, tengo tanto terror a la expiación que dice tú y tu hermano son uno y ambos son uno con el Padre. Tengo tanto terror a la bondad, a mirar bondad en mi hermano y mirar bondad en mí. Tengo tanto terror a esa unicidad que prefiero autoengañarme con el mundo que yo me inventé. Prefiero quedarme con lo que me dicen mis ojos, los cuales me los inventé para no ver. Nos inventamos ojos para no ver, oídos para no escuchar. Cuando Jesús nos dice esto, se está refiriendo a la visión de Cristo y al oído de Cristo. Nos inventamos todo un yo físico con sentidos físicos muy sensibles y muy vulnerables para experimentar algo que dé testimonio de lo que hemos decidido creer: separación, victimismo y ataque. Entonces, todo aquí me va a hablar de separación, victimismo y ataque, o como la Trinidad impía del ego: pecado, culpa y miedo. Todo aquí me habla de pecado, culpa y miedo. Y si yo elijo creer lo que me dicen mis sentidos, por supuesto, tendré pruebas y testigos de que alguien es pecador, alguien me está tratando injustamente y alguien no es merecedor de mi perfecta bondad. Y un solo instante de cuestionar esta tontera basta para reconocer: mi hermano sigue siendo perfectamente merecedor de mi bondad, porque no me ha atacado realmente, solo me está pidiendo ayuda. Ha estado eligiendo al maestro equivocado, y yo al juzgarlo y condenarlo también elegí al maestro equivocado. Y no pasa nada grave, fue solo un error, no un pecado, tanto de parte de él como de mí. Ambos estábamos errados y ahora se me da la oportunidad de elegir correctamente. Nuevamente, ser bondadoso, es decir, perdonarle. Mirarle con la tierna mirada de Jesús, una mirada que no condena, que no conoce la condena, la culpa o el pecado, ni siquiera el ataque ni el daño. No conoce nada más que sea el amor de Dios. No conoce nada más que la realidad. Y si yo me uno a la bondad de Jesús, es decir, a un sistema de pensamiento bondadoso, en contraposición al que yo me inventé de falta de bondad, si yo me uno a esa mente correcta que es la bondad, lo que estoy haciendo no solo es aliviar mi mente y estar en paz, sino que también estoy dando ejemplo y estoy prestando una ayuda a mi hermano que tanto la necesita. Jesús siempre nos dice en el curso: no quisiera ser más bondadoso con tu hermano. Hay una línea que tengo aquí citada, del capítulo 16 de la sección segunda, párrafo 7, línea 8. Y nos dice: ¿no podrías contemplar con más caridad a quien Dios ama con perfecto amor? Esta es la petición que nos hace Jesús. Podríamos decir que Jesús no nos obliga, no nos impone, no nos apresura, no nos presiona. Es infinitamente paciente, como la línea que siempre citamos, cuando Jesús nos dice: si quieres ser como yo, te enseñaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré a que cambies de parecer. Es decir, Jesús nos dice: no lo veas como algo grave, no estás teniendo paz, pero me puedes elegir a mí, que tengo tu paz y tengo la paz de Dios, cuando tú quieras.
No te obligues, no te apures, no te presiones, simplemente elige según tu experiencia, según cómo te estás sintiendo, y puedes elegir de nuevo. Y podríamos decir que con su infinita paciencia también nos exhorta o nos pide y nos dice, cito de nuevo, ¿no podrías contemplar con más caridad a quien Dios ama con perfecto amor? Y podríamos incluso agregarle, ¿no podrías, por favor, contemplar con más caridad a quien Dios ama con perfecto amor? Aquí estamos hablando de nuestro hermano, a aquel en quien estábamos proyectando la culpa, a aquel a quien le habíamos atribuido la responsabilidad por nuestra falta de paz. Aquel hermano que, como se nos dice a lo largo de todo el curso, es nuestro Salvador y nos está pidiendo ayuda. Sea como sea que se exprese la falta de bondad en mi hermano, no es un pecado, es la petición de ayuda que está unida a mi propia petición de ayuda. Por dos razones. La primera es porque yo tampoco he estado en paz y le estaba juzgando y también estoy pidiendo ayuda. Y la segunda razón es que seguimos siendo uno solo, seguimos siendo una mente. Así que si puedo entender esto, aceptarlo al menos por hoy y aplicarlo generalizándolo con toda la afiliación, no hay nada más que aprender. Podría tomar este curso, cerrarlo, este libro y no verlo nunca más si yo de corazón aceptara esto totalmente. De que todo lo que tengo que hacer es ser bondadoso con mi prójimo, con mi hermano, sea quien sea. Se comporte como se comporte la locura de su ego en este mundo, mi hermano sigue siendo merecedor de mi perfecta bondad. Podríamos decir aquí, parafraseando, ¿no podrías ser más bondadoso con quien Dios ama con perfecta bondad? Jesús nos pide esto y nuevamente no nos presiona, no nos culpa, no nos juzga, no nos apura, no nos hace sentir urgidos o apresurados, simplemente nos dice esto como una petición. Nos podría fácilmente decir, por favor, sé bondadoso con tu hermano, porque eres tú mismo. Y él no está ausente del amor de Dios, por mucho que lo haya olvidado, por mucho que tu hermano crea que está separado de tu padre, crea que cometió un pecado contra él, que es culpable, que merece castigo y que por lo tanto tiene que proyectar la culpa en todo el mundo y en ti, y esté enloquecido de culpa, una culpa inexistente. Con todo eso, Jesús nos dice, ¿por qué no querrías ser bondadoso y traerle consuelo a quien ya se ha atacado muchísimo a sí mismo y que no está separado de ti? Y podríamos ver al padre que nos abandonó cuando éramos pequeños, a la pareja que nos traicionó y se fue con nuestro mejor amigo, a tal amigo que nos estafó y se llevó todo nuestro dinero, etcétera, etcétera. Podríamos poner cientos de ejemplos en nuestras vidas aquí en el mundo. Aquel chico que me hacía bullying en el colegio, aquella chica que me gustaba pero nunca me tomó en cuenta y que yo le tuve resentimiento, secreto. Todos estos ejemplos, Jesús nos dice, ¿no querrías, por favor, ser más bondadoso con tu hermano? Porque Dios le ama con infinito amor y Dios no se equivoca. Dios sabe que su amor está justificado porque Él ve la verdad en ellos. Esto es lo que nos ofrece Jesús. ¿Querrías tomarme la mano y ver la verdad y solo la verdad en tu hermano? ¿Querrías unirte a mí y sentir lo que yo estoy sintiendo? Esta es la invitación que nos hace Jesús. Jesús no perdona pecados, no perdona a los pecadores. Jesús nos dice, el pecado de ser cierto sería imperdonable, pero los errores son corregibles y el pecado no existe y tú estás en un error al igual que tu hermano. ¿No querrías permitir que tu mente y la de tu hermano se corrijan al tú elegirme, nos dice Jesús, al tú simplemente elegir al Espíritu Santo? Esto es todo lo que nos corresponde, tal como Dios el Padre le decía a Mac en la película La cabaña, no lo tienes que hacer tú solo. Esto es lo que nos dice Jesús. Tú no tienes idea cómo perdonar, no tienes idea cómo ser bondadoso, pero únete a mí y yo soy el perdón y la bondad. Esto es lo que nos ofrece el sistema de pensamiento correctivo, el sistema de pensamiento amoroso y bondadoso de perdón. Una apacible y tierna mirada libre, absolutamente libre de todo juicio de ataque o de condena.
Porque en ese entendimiento, en esa unidad con Jesús, nos damos cuenta de cualquier juicio no tiene sentido. En el capítulo 15, en la sección 5, en el párrafo 1, línea 6, nos dice, esto te da miedo, el dejar de juzgar, el poder ser bondadoso con mi hermano. Esto te da miedo, pues crees que sin el ego todo sería caótico. Mas yo te aseguro que sin el ego todo sería amor. Es decir, Jesús me dice, me asegura con infinita cordura, certeza y paciencia, nos dice, si te unes a mí, tú no tienes que hacer nada. Si me eliges a mí como tu maestro, todo lo que tienes que hacer es ser honesto y observar junto conmigo. Esa es toda nuestra tarea. Cuando Jesús nos dice en la sección, no tengo que hacer nada, nos dice que esto es todo lo que tenemos que hacer. Nada. Observar tranquilamente sin hacer nada más que observar nuestra mente, sin atacarnos, sin atacar a nuestro hermano, sin proyectar la responsabilidad de nuestro error sobre nuestro hermano, observar mi decisión equivocada, mi decisión poco bondadosa, mirarla honestamente junto con el Espíritu Santo, junto con Jesús, y reconocer esto es un error, no me ha traído paz. Quise separarme de mi hermano, atacarle, proyectar culpa sobre él, y fue una mentira todo lo que elegí. Y fue un error, no un pecado. Entonces miramos nuestra elección en favor del ego y la dejamos de proteger, esta elección. Dejamos de disociarnos de ella o de esconderla. Simplemente miramos y decimos, esto es lo que estuve eligiendo porque pensé que me convenía, porque pensé que así iba a proteger mi yo individual. Y pensé que mi yo individual me iba a dar paz o felicidad. Y ahora me estoy dando cuenta de que jamás ha habido un solo instante en que haya experimentado real paz o felicidad identificándome con la separación. Jamás he tenido un solo instante de paz cuando he perdido mi bondad, cuando he dejado de perdonar, cuando he visto ilusiones en lugar de la realidad, en lugar de la verdad. Cuando se nos pide que veamos la verdad de nuestros hermanos, no se nos pide que esperemos a que ellos se comporten bondadosamente. Simplemente se nos pide cuestionar el juicio que nuestro ego tiene de ellos. Quizás mis hermanos se sigan comportando de manera poco bondadosa, ya sea con su especialismo o con su odiosidad o su expresión de culpa o tristeza, sea como sea que se exprese su petición de amor. Jesús nos dice, es la misma petición de amor. Da igual de la manera en que se expresen mis hermanos, la respuesta es la misma. Sé bondadoso con ellos, porque tú lo necesitas y porque ellos lo necesitan. No quisiera ser más bondadoso con aquellos a quien Dios ama con infinita bondad. Entonces, mirar bondad o mirar paz o mirar inocencia en nuestros hermanos no es mirar inocencia en su comportamiento. Es simplemente reconocer que en su interior aún yace el Cristo, el Santo Hijo de Dios. No importa si en su mente están confundidos, enloquecidos de culpabilidad, eligiendo al ego. Jesús sabe que el ego en última instancia ni siquiera existe, es una ilusión. Por lo tanto, no esperemos mirar bondad en el comportamiento de todos nuestros hermanos, pero sí podemos reconocer que en el Cristo, que están todos mis hermanos, sigue habiendo una infinita bondad, porque es la bondad del Padre, la bondad de mi Padre, de Dios. Jesús nos dice, el amor de mi Padre está en ti y en tu hermano. Para escuchar al Espíritu Santo, tienes que escuchar al Espíritu Santo en tu hermano. Para ser bondadoso, tienes que ver bondad en tu hermano, no en su comportamiento, quizás ni siquiera en su mente o en su tomador de decisiones, simplemente en el Cristo en él. La visión de Cristo solo se ve a sí mismo. A esto se refiere Jesús con la visión de Cristo, o como muchas veces se le dice simplemente la visión. La visión es reconocer que en mi hermano sigue estando la perfecta creación de Dios, por mucho que él lo haya olvidado, por mucho que él siga eligiendo al ego y por mucho que su comportamiento exprese esa elección en favor del ego.
Muchas veces tendemos a creer que perdonar a nuestros hermanos y ver inocencia en ellos es espiritualizar su ego. Y uno dice, quizás asesinó a su hermano porque fue una expresión de amor. Y Jesús no dice eso, para nada es una expresión de amor. Es muy probable que haya estado en su ego, aunque tampoco descartamos el que alguien esté en su mente correcta al asesinar a otro hermano. Cuando comemos una lechuga le estamos asesinando, cuando comemos un pollo lo estamos asesinando. Podríamos fácilmente también estar en nuestra mente correcta. Así que lo importante aquí es el contenido de la mente y no el comportamiento. Pero nuevamente Jesús nos dice, no intentes hallar la bondad en el comportamiento de tu hermano. La bondad no está en un abrazo o en una sonrisa, tampoco en un asesinato físico. La bondad no está ni en lo que tú crees que es bueno ni en lo que tú crees que es malo de este mundo. La bondad ni siquiera está, la verdadera bondad con B mayúscula, ni siquiera está en el tomador de decisiones de tu hermano. Está simplemente en Dios, en el Cristo que es uno con Dios. Solo ahí en el cielo, en la realidad, en nuestro hogar está la bondad. Pero como había dicho al comienzo, cuando hablemos ahora de bondad, vamos a estar hablando del perdón. Al igual que cuando hablemos de amar a nuestros hermanos, estamos hablando también del perdón, porque es imposible amar a un hermano, porque si realmente le amara, no le vería como un hermano, sino que sabría que soy yo mismo. Tendría plena certeza del estado de ser, de la unicidad, donde no hay un sujeto y un objeto, y ni siquiera hay una conciencia de alguien o de algo. En la realidad del cielo no hay conciencia, solo está el estado de ser. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. A ver, vi que la Ornelita comentó algo. Dice, hola, recién me pude conectar. Tengo una cita del capítulo 13, sección 10, párrafo 10 en adelante. Y dice, libera a otros de la culpa como tú quisieras ser liberado. Recordemos que no estamos hablando de una culpa real, sino de mi creencia en la culpa. Mi creencia de que existe el pecado, de que existe una culpa real. De esto nos estamos liberando. No es que nos estemos redimiendo o de una culpa real o de un pecado real, o que estemos expiando nuestros pecados reales. Redimir o expiar quiere decir simplemente reconocer que lo que yo pensé que era real no lo era, que es el pecado y la culpa o la separación. Esta es la expiación. La expiación no nos dice, tú cometiste un pecado, pero Dios te va a seguir queriendo un poquito. La expiación nos dice, nunca cometiste pecado, nunca hiciste nada, sigue siendo perfectamente uno con tu Padre, al igual que todos tus hermanos. Roberto dice, si aceptáramos la expiación, todo esto sería muy fácil, pienso yo. Así es, pero también Jesús nos dice de que si aceptáramos realmente la expiación no necesitaríamos ni este curso ni tampoco estaríamos experimentando este mundo. Entonces, en el momento en que aceptamos por completo la expiación, estamos, por decir, despiertos o iluminados, perfectamente listos para que Dios dé el último paso. Así que por ahora, para nosotros se nos hace, en nuestra experiencia, difícil aceptar la expiación para nosotros mismos. Jesús nos asegura que es fácil, nos asegura con perfecta certeza, es simple, es sencillo. Se te está enseñando lo obvio y lo evidente, algo que no puede ser difícil. Nuestra experiencia, como habíamos dicho, es de tanta resistencia, tanto terror a la unicidad y a la paz, tanto terror a desprendernos de un yo individual que ni siquiera existe, que lo vamos haciendo de a poquitito, de a pasitos. Entonces, por supuesto, sí, sería mucho más fácil si aceptáramos la expiación, pero si la aceptáramos por completo, no solo sería fácil, sino que ya no habría más camino. Simplemente estaríamos en el mundo real, iluminados, y Dios daría el último paso. Ahora esta cita, como había dicho, el capítulo 13, sección 10, párrafo 10. Libera a otros de la culpa como tú quisieras ser liberado. Esa es la única manera de mirar en tu interior y ver la luz del amor refulgiendo con la misma constancia.
y certeza con la que Dios mismo ha amado siempre a su Hijo y con la que su Hijo lo ama a Él. En el amor no hay cabida para el miedo, pues pues el amor es inocente. No hay razón alguna para que tú, que siempre has amado a tu Padre, tengas miedo de mirar en tu interior y ver tu verdad. Tú no puedes ser como has creído ser. Tu culpabilidad no tiene razón de ser porque no está en la mente de Dios, donde tú estás. Y esta es la sensatez que el Espíritu Santo quiere restituirte. Él solo desea desvanecer tus ilusiones, pero quiere que veas todo lo demás. Y en la visión de Cristo se te mostrará la perfecta pureza que se encuentra por siempre dentro del Hijo de Dios. Recordemos que cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de todos nuestros hermanos. Jesús nos dice que el Espíritu Santo nos llevaría a mirar a ese Hijo bien amado y totalmente amoroso en cada uno de nuestros hermanos. Nos llevaría a ver la bondad, la perfecta bondad. Y por supuesto esto es una metáfora porque el amor y la bondad no se pueden ver. Lo que se puede ver es la visión de Cristo, es reconocer que en mi hermano sigue estando el amor de Dios. Luego sigue en el párrafo 11. No puedes entablar ninguna relación real con ninguno de los hijos de Dios a menos que los ames a todos y que los ames por igual. El amor no hace excepciones. Aquí está entrelazando el nivel 2 de la enseñanza con el nivel 1. En el nivel 2 de la enseñanza está por un lado el error, que es el ego, que es condenar, culpar, proyectar la culpa o culparse a uno mismo, y la corrección, que es el Espíritu Santo o Jesús, que nos lleva a perdonar, a la bondad con B minúscula, al amor con A minúscula. Entonces aquí Jesús nos dice, no puedes entablar ninguna relación con ninguno de los hijos de Dios a menos que los ames a todos y que los ames por igual. Entonces, por supuesto, aquí mismo en el texto, un poquito antes y mucho más adelante también nos dice, en este mundo es imposible el amor. En tu sueño es imposible el amor de Dios. Lo que puedes experimentar es el perdón, esta bondad con B minúscula, este amor con A minúscula, que son el reflejo de la bondad y el amor del cielo. Entonces aquí Jesús nos dice que tenemos que amar a todos nuestros hermanos y amarlos por igual, con un perfecto amor. Tal como citando la Biblia, Jesús nos pide que seamos misericordiosos con todos nuestros hermanos como lo es nuestro Padre en el cielo, que seamos perfectos como lo es nuestro Padre en el cielo, que no juzguemos si no queremos ser juzgados. Entonces, esto es lo mismo que nos está diciendo aquí. Estoy simplemente comparando ese breve fragmento de la Biblia. Esto no quiere decir que estemos estudiando la Biblia, sino que vamos de vez en cuando a citar algunos pasajes de la Biblia que estén en concordancia con la no dualidad del curso. Entonces Jesús está hablando de amor dentro del sueño, está hablando por supuesto del reflejo del amor, de amar a todos nuestros hermanos y amarles por igual quiere decir perdonar a todos nuestros hermanos y perdonarles por igual, es decir, sentir esa caridad que nos pide Jesús, no podría sentir más caridad por aquel a quien Dios ama con perfecto amor, no quisiera sentir más bondad por aquel a quien Dios ama con perfecta bondad. Esto es el mismo mensaje. Jesús nos lleva a perdonar y a generalizar ese perdón o esa bondad con B minúscula. ¿Podrías hablar de la caridad, porfis? La caridad es sinónimo de esta bondad de la que estamos hablando en esta clase. La bondad con B minúscula, que es el perdón. Mirar con caridad a mi hermano es mirarle con perdón, en el instante santo en que me uno a él, en el milagro. Es mirarle con la visión de Cristo. Esto es la caridad. La caridad no es el amor del cielo, es simplemente el reflejo del amor del cielo. Entonces, cuando hablemos de bondad, caridad y amor, estamos hablando en este contexto del perdón. Y continúa. El amor no hace excepciones.
Si otorgas tu amor a una sola parte de la filiación exclusivamente, estarás sembrando culpa en todas tus relaciones y haciendo que sean irreales. Entonces, cuando Jesús aquí al comienzo de este párrafo nos habla de la relación real que tenemos con todos nuestros hermanos, está hablando de la unicidad en Cristo. Es por esto que decía que al hablar de bondad, estamos hablando de perdón. Y al hablar de unirnos a nuestros hermanos, estamos hablando de unirnos a Dios y a la vez estamos entrelazando los dos niveles, el nivel de la corrección con el nivel de la realidad. Entonces, cuando yo perdono perfectamente y por igual a todos mis hermanos, esto es aceptar la expiación por completo para mí mismo, estoy aceptando la corrección total para mi mente y por lo tanto esto es la iluminación, el despertar. Y por supuesto, el último paso lo da Dios y llegaríamos a la experiencia de la verdadera relación, donde soy uno con todos mis hermanos, como un solo Cristo y soy uno con mi Padre. Jesús nos dice que la única relación real es la del Padre con el Hijo. E incluso esto es una metáfora, porque no hay, como nos dice también Jesús, un lugar en que termine el Padre y comience el Hijo como algo separado de él. En el cielo todo es uno, un solo amor, perfectamente. Como nosotros, una vez más, estamos tan convencidos de la separación, necesitamos que se nos dé una ayuda en un idioma en el que podamos entender. Jesús ocupa palabras dualistas que apuntan hacia la no dualidad. Todas las palabras son dualistas, todas las palabras son símbolos, son signos, y todos los símbolos son dualidad, pero ocupa la dualidad como los símbolos para apuntar hacia la no dualidad o hacia la unicidad. Es decir, ocupa todo lo que nosotros nos inventamos para separarnos, Él lo ocupa, tal como se nos dice, el Espíritu Santo ocupa todo lo que tú te inventaste para separarte, esta vez para unirte, es decir, para perdonar, para despertar. Todo este curso está escrito con palabras, letras, en páginas, en un libro. Todo aquí en este curso, en cuanto a la materia, a la forma, es dualidad. Toda la forma es dualidad. Pero esta forma de dualidad está apuntando hacia lo que está más allá de la forma y más allá de la dualidad, es decir, la no dualidad. Es por eso que Ken Wapnick siempre nos repetía muchas veces, este libro no es sagrado, no es santo. Él decía, la Biblia no es un libro sagrado, un curso de milagros no es un libro sagrado, un curso de milagros como libro ni siquiera existe, es una ilusión. Lo que estamos intentando entender es que nada existe. Si yo creo que todo aquí es una ilusión, excepto el libro de un curso de milagros, estoy mal entendiendo lo que el mismo curso me está diciendo. Todo aquí en las formas, en el tiempo y el espacio es una ilusión y es una mentira. Jesús o el Espíritu Santo ocupan las formas de la mentira para apuntar hacia la verdad. Es decir, ocupamos todo lo que nosotros nos inventamos para separarnos, ahora con un nuevo propósito, que es el de unirnos. A ver, la Ornelita había dicho, veo en mi hermano que ya es la totalidad. Em, con relación a la caridad, y como habíamos dicho, la caridad es el perdón, la caridad es el milagro, es la bondad con B minúscula. Entonces, por un instante, claro, reconozco que mi hermano es el Hijo de Dios, pero no reconozco todavía la total unicidad o la totalidad en mi hermano o en mí. Lo que reconozco al menos es que somos iguales. Esto es lo que nos enseñaba Kenneth Wapnick. Nos decía nuevamente, en el cielo todos somos uno, en el sueño todos somos iguales. Cuando dentro del sueño comprendas que todos somos iguales, vas a despertar y experimentar que todos somos uno. O sea que por ahora podríamos decir que la caridad es ver el reflejo de la totalidad o el reflejo de la unicidad en mi hermano o en mí. Es decir, es ver la igualdad. Por ahora creo que somos separados, diferentes, que somos plurales. Todavía no voy a entender que somos una unicidad, alguien singular, pero lo que sí podemos entender con la caridad y la bondad y con el milagro y el perdón, al menos es que somos iguales. Esto es lo que estamos entendiendo. En la igualdad está el reflejo de la unidad. Y cuando yo entienda que todos somos iguales y que todos suscitan la misma respuesta
independiente si están eligiendo al ego o al Espíritu Santo, la respuesta es mi bondad, mi caridad y mi perdón. Y como nos dice Jesús, la respuesta a una petición de amor o a una expresión de amor es el amor. Al menos ya tenemos claro de que no es el amor con el que respondemos, porque el amor es imposible en este mundo. Con lo que respondemos es con el perdón. Al igual que no es la bondad con la que respondemos, no la bondad con B mayúscula, porque aquí la bondad es imposible, sino que con el reflejo de esa bondad, con la bondad con B minúscula, que es la caridad o el perdón. Y algo más escribió. Porque sería darle mi perdón, claro. Claro, bueno, no sé si es una pregunta o una afirmación. En el caso de que sea una pregunta, la caridad es darle mi perdón porque la caridad es simplemente el reflejo de la caridad con C mayúscula del cielo. Cuando hablamos de caridad, bondad y amor, podríamos estar hablando del cielo en la realidad o del sueño, y lo escribiríamos con minúsculas dentro del sueño, que son el perdón. Continúo con la cita. Si otorgas tu amor a una sola parte de la afiliación exclusivamente, estarás sembrando culpa en todas tus relaciones y haciendo que sean irreales. Jesús nos dice de que si yo santifico una sola de mis relaciones, estoy santificando todas mis relaciones. Pero si tengo una sola de mis relaciones especiales, todas son especiales. Esto quiere decir que si perdono totalmente a alguien, estaría perdonando a todos mis hermanos. Pero si creo que he perdonado totalmente a alguien y todavía tengo un resentimiento o un sentimiento de culpa con otro hermano, entonces a aquel hermano que pensé que había perdonado totalmente, en realidad no le he perdonado totalmente. Porque si en mi mente aún hay culpa, la voy a proyectar sobre todos, incluso con aquellos a quienes creo que más amo. En otras palabras, eh, este es un curso de o todo o nada. O perdono a todos o no perdono a nadie, porque hay un solo hijo. Una vez más, si creo que ya perdoné a mi hermano y que a otro hermano todavía no le perdono, no estoy perdonando a nadie. Pero si realmente de todo corazón perdonara a uno solo de mis hermanos, los estaría perdonando a todos en él. A esto nos referimos con que tenemos tanto terror de deshacer toda la cebolla de la culpa inconsciente y de la individualidad que creemos que perdonamos completamente a alguien, pero en realidad perdonamos solo una capa, una capita de toda la cebolla. Y pensamos que ya perdonamos totalmente a alguien y realmente no le hemos perdonado totalmente, a no ser que ya hayamos perdonado a todos nuestros hermanos. Espero esto se entienda. Esto no quiere decir que si yo juzgo a alguien, a un asesino que sale en las noticias, como asesino, estaré juzgando también a mi mamá, a mi papá, a mi hija, a mi hermana como asesinos. En algún nivel sí lo estoy haciendo, pero esto no quiere decir que yo me deba sentir culpable, porque de todos modos Jesús nos dice lo que no es amor es asesinato. Si no estás amando perfectamente, estás asesinando. Entonces, y de hecho Jesús nos dice, el amor perfecto es imposible en este mundo, entonces siempre estamos asesinando. Por supuesto que también eso incluye este amor, incluye el reflejo del amor, que es la bondad, la caridad y el perdón. Cuando yo amo con caridad o perdono con bondad a mi hermano, no le estoy asesinando, es decir, no tengo el deseo de ataque, de exclusión, el deseo de repelerle o de destruirle, sino que estoy uniéndome a él, sanando mi mente y compartiendo esta sanación en su mente. Y cuando hablamos de compartir la sanación en la mente de un hermano, estamos simplemente hablando de darle ejemplo de una mente correcta o una mente sanada, porque yo no puedo sanar la mente de mi hermano. En última instancia, ni siquiera Jesús o el Espíritu Santo podrían decidir que mi hermano se sane. Solo mi hermano lo puede decidir. Pero cuando yo elijo correctamente, puedo servir de canal de inspiración para él. Doy ejemplo de una mente sanada. Tácitamente le estoy diciendo con mi paz, existe una paz y tú la puedes elegir. Existe una bondad y tú la podrías elegir. Continúo.
Solo puedes amar tal como Dios ama. Y aquí estamos ya derechamente hablando en el nivel 1 de la enseñanza del curso, que es el contraste entre el cielo o el conocimiento con el sueño. Independiente de si en el sueño estamos errados o correctos, es el contraste entre la realidad y el sueño. Entonces aquí Jesús dice, solo puedes amar tal como Dios ama. Es decir, solo puedes amar en el cielo. Solo en el cielo, en el conocimiento, en la realidad existe el amor. No intentes amar de forma diferente de como Él lo hace. Y aquí está haciendo alusión al amor especial. No está haciendo alusión aquí al perdón o a la bondad de la que estábamos hablando, sino solo al amor especial, que es el amor del ego, que en última instancia sigue siendo odio. No intentes amar de forma diferente de como Él lo hace, pues no hay amor aparte del suyo. Hasta que no reconozcas que esto es verdad, no tendrás idea de lo que es el amor. Nadie que condena a un hermano puede considerarse inocente o que mora en la paz de Dios. Es decir, mientras yo condene o juzgue a mi hermano, mientras no sea bondadoso con mi hermano, en algún nivel me sentiré yo culpable, porque solo podría ser poco bondadoso con mi hermano si primero fui poco bondadoso conmigo. Solo podría atacar y culpar a mi hermano si primero yo mismo me he culpado. Aquí cuando Jesús nos dice y nos pide que amemos como Dios lo hace, no nos está pidiendo que amemos como se hace en el cielo, que solo se expande el amor, en el conocimiento. Nos está hablando nuevamente del perdón, de esta bondad con minúscula o de esta caridad con minúscula. Y una vez más, no intentes amar de forma diferente de como Él lo hace, de como Dios lo hace, pues no hay amor aparte del suyo. Hasta que no reconozcas que esto es verdad, no tendrás idea de lo que es el amor. Es decir, hasta que no perdones por completo, no tendrás idea de lo que es el amor. Nadie que condena a un hermano puede considerarse inocente o que mora en la paz de Dios. Y esto nos lleva al mensaje del principio de esta clase. La bondad es paz, el perdón es paz, la caridad es paz. Cuando hablamos de caridad no estamos hablando de dar limosna o de hacer un regalo físico, simplemente de la percepción corregida, desde la percepción o la visión del perdón, la visión de Cristo. Esto es la bondad, el perdón y la caridad. Entonces, si yo no soy bondadoso con mi hermano, esto quiere decir, si yo no perdono a mi hermano, es imposible tener paz, porque estoy proyectando culpa. Y como más adelante Jesús nos dice, cuando juzgas a tu hermano como culpable, estás diciendo, yo que soy culpable, elijo seguir siéndolo. En algún nivel, esto es lo que estoy haciendo. Cada vez que yo juzgo, condeno a mi hermano, sea quien sea, si es mi expareja, mi hijo o alguien que vi en la tele o un vecino, sea quien sea. Si yo le juzgo como culpable o como separado de mí, lo que estoy haciendo secretamente es decirme a mí mismo, yo que soy culpable, elijo seguir siéndolo. Es decir, yo que soy pecador y que destruí la paz del cielo, elijo seguir siendo pecador. Por supuesto que esto es una mentira, es imposible, pero esto es lo que me estoy creyendo. Si creo que mi hermano es culpable, creeré que yo lo soy, independiente de la manera en que yo vea cómo se manifiesta esa culpa o ese pecado, entre comillas. Si veo que mi hermano está eligiendo al ego y me tomo en serio su error y lo veo como un pecado, no solo como un error, sino como un pecado, estaré diciendo que en mí no hay solo un error, que hay un pecado y que es imperdonable, y por lo tanto va a ser imposible reconocer mi inocencia y por lo tanto va a ser imposible experimentar la paz de Dios. También ellos no podrían decidir algo inútil, que es que el hijo vuelva a casa ya que nunca se fue. Solo nosotros podríamos elegir deshacer una ilusión ya que fuimos quienes lo creímos. Me imagino a Dios y a Jesús solo amándonos y sin hacer nada más. Uno es, uno es quien debe aceptar ese amor o rechazarlo, y eso depende de si experimentamos o no la paz, ¿verdad? Claro, lo que nos dice aquí la Arnelita es exactamente la experiencia del instante santo. Yo soy el único que puede elegir en mi mente entre el error y la corrección, entre condenar y culpar y perdonar.
Y de eso va a depender mi paz. De eso y solo de eso, de mi tomador de decisiones. Continúo. Repito la última línea. Nadie que condena a un hermano puede considerarse inocente o que mora en la paz de Dios. Aquí quiero aclarar algo. Si yo juzgo, condeno, ataco a mi hermano, le miro sin bondad, es decir, con los ojos del ego, de juicio y de separación, no quiere decir que yo realmente pierda mi inocencia o mi santidad o mi bondad. Todo lo que estoy haciendo es negar la inocencia o la santidad en mí, o la bondad y el amor en mí. Todo lo que estoy haciendo es simplemente perderlo de vista. Entonces, cuando yo ataco a mi hermano, le condeno o le juzgo, no estoy dejando de ser inocente, solo estoy dejando de sentir mi inocencia o de experimentarla. Con todo, la inocencia es lo único real, la santidad es lo único real, es imposible perderla. Todo lo que puedo hacer es vendarme los ojos, metafóricamente, y perderla de vista, pero no puedo expulsar la inocencia de mi ser. Si es inocente y está en paz, si es inocente y está en paz, pero no lo ve, se está engañando. Y eso significa que no se ha contemplado a sí mismo. A él le digo, y aquí viene un verso en cursiva. Contempla al Hijo de Dios, observa su pureza y permanece muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su Padre por el hecho de que la culpa jamás haya dejado huella alguna en él. La voy a repetir una vez más. Quien quiera puede cerrar los ojos, respirar profundamente. Contempla al Hijo de Dios. Observa su pureza y permanece muy quedo. Aquí podríamos imaginar a alguien de nuestra vida en quien hayamos proyectado culpa. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su Padre por el hecho de que la culpa jamás haya dejado huella alguna en él. Es decir, en mi hermano jamás hubo pecado. El perdón no perdona pecados, simplemente reconoce que estos no existen. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Buenas noches. Hola, buenas Tengo una noches. pregunta. ¿Cómo estás? Eh, Estuve en el estudio y comprendiendo lo que es la bondad. El uso de la expiación como defensa, digamos, al no ver tan drásticamente algunas cosas, o tal vez al dejar pasar algunos acontecimientos del día a día de la vida que nos pueden ocurrir, es un acto de bondad. Así es. Sí, y cuando hablamos de un acto de bondad, en el ámbito de un curso de milagros, estamos hablando simplemente de un cambio de percepción, algo que se lleva a cabo en la mente. Entonces, como había dicho en un comienzo, la bondad no está en un abrazo, no está en una sonrisa, no está en un verso poético o en una palabra bonita, no está en regalar flores o chocolates, ni siquiera en algo lujoso, en algo muy grande, no está en regalarle comida a los pobres. Nada de eso es caridad, bondad o amor. Todo eso podría ser la expresión de esto, así como también podría ser la expresión de mi especialismo, mi deseo de ser especial. Entonces, la bondad siempre está realmente en la mente. Cuando la elijo la caridad, la bondad, el perdón, solo estamos hablando de la mente. Así que todo eso sí es un acto de bondad, la expiación, elegir la expiación para mí mismo, elegir el perdón, elegir la mente correcta, elegir a Jesús o al Espíritu Santo o el nombre que queramos ponerle, elegir la mente correcta, es un acto de bondad solo en el sentido de que estoy siendo bondadoso en mi mente y en última instancia todo está solo en mi mente. Una, Bueno, espero haber contestado la pregunta. No sé si intentaste hablar más, hermanito, pero no te escuché.
Bueno, voy a ir por mientras. Si alguien tiene problemas para hablar por el micro, puede también escribir. Tenía otra cita más del capítulo 16 y que va exactamente a este tema. Capítulo 16, sección quinta. Esta sección se llama La decisión de alcanzar la compleción. El párrafo 12 dice: cada vez que alguna forma de relación especial te tiente a buscar amor en ritos, es decir, en el nivel de la forma, recuerda que el amor no es forma, sino contenido. La relación especial es un rito de formas cuyo propósito es exaltar la forma para que ocupe el lugar de Dios a expensas del contenido. La forma no tiene ningún significado ni jamás lo tendrá. La relación especial debe reconocerse como lo que es: un rito absurdo en el que se extrae fuerza de la muerte de Dios y se transfiere a su asesino como prueba de que la forma ha triunfado sobre el contenido y de que el amor ha perdido su significado. Jesús nos dice de que este mundo, de ser cierto, sería la muerte de Dios. O bien yo existo como un yo individual y Dios está muerto, o bien Dios está vivo y mi yo individual no existe. Entonces, si yo me identifico con cualquier cosa de este mundo y me lo creo real, estoy diciendo que el pecado y la separación son reales. Esto es lo que hace distintivo a un curso de milagros de muchos otros caminos espirituales que intentan acercarse a la no dualidad. En el curso no solo se nos enseña de que todo aquí es una ilusión, sino que se nos dice es un intento de asesinato contra tu padre. Si tú existes como un yo individual, quiere decir que asesinaste a tu padre. Pero como no existes, porque es imposible asesinar a tu padre, sigues estando ahí con él. No has pecado. Es decir, este mundo es el fruto del pecado. Pero este mundo no existe porque el pecado no existe. Eso lo debiésemos tener muy, pero muy claro. Los cimientos de todo el universo perceptual de tiempo y espacio es la idea de pecado, de asesinato, de muerte, de castigo. Es la idea de culpa. Lo que sostiene al mundo no es el amor, es la culpa. Si deshiciese totalmente la culpa de mi mente, no habría mundo. Podría percibir claramente que todo esto es solo un sueño, una película que no me da ni me quita, y estaría completamente dispuesto y preparado para que Dios dé el último paso y me despierte en su hogar, en el amor, en el hogar del que jamás nos fuimos. Entonces aquí nos deja claro, la relación especial es un ataque contra el amor de Dios, es exaltar la forma a costa del contenido, y no solo del contenido, sino que es exaltar la forma y la separación y la individualidad a costa de decir Dios no existe. En algún nivel de nuestra mente pensamos que asesinamos a Dios, y pensamos que todo esto es la prueba de que lo asesinamos. Y entonces, como creemos que él va a resucitar de entre las cenizas como un zombie desesperado y colérico para buscarnos y asesinarnos y castigarnos, proyectamos la culpa en todos nuestros hermanos. Y es por eso que estamos enfadados, dolidos o atemorizados por todos nuestros hermanos aquí en el mundo, porque es nuestra manera de decir, Dios, no me ataques a mí, yo no fui, yo no intenté asesinarte, ellos lo hicieron. Yo no te traicioné, el mundo lo hizo. Es por eso que pasamos todo el día ofuscados, entristecidos, depresivos, ansiosos, atemorizados o culposos, sintiendo culpa. Pasamos todo el día nerviosos y estresados, cansados, agotados, y rara vez tenemos un instante santo. Esto es lo que nos decía Kenneth Wapnick. Si somos honestos estudiantes, nos vamos a dar cuenta de que es muy probable que la mayoría del tiempo estamos ansiosos, nos sentimos culpables o estamos temerosos o enfadados. Esto no es un pecado, el sentir eso, el experimentar eso. Es un error. Pero por supuesto, es común en todos nosotros, porque si creo que existo como un yo individual, creo que asesiné a Dios. Si creo que mi vida como este personaje es real y existe, estoy diciendo
Dios no me importa, no me interesa y quiero que se muera. Es así como nació este mundo, pero eso es locura. Jesús nos dice, no veas eso como un pecado, no lo veas con temor, simplemente ríete de esa diminuta y alocada idea, porque es solo un chiste. Y Jesús nos dice, es imposible que la eternidad se haya trocado en tiempo, es imposible que el amor de Dios pudiese tener una brecha que lo divide a ambas mitades. Es imposible que pudiese existir una separación, una división o una fragmentación en Dios y en su Hijo, en la realidad. Entonces, como creemos que es real, creemos que es un pecado, creemos que asesinamos a Dios. Si creo que estoy aquí a costa de haber asesinado a Dios. Y por lo tanto, cada una de las relaciones especiales que exalta la forma a expensas del contenido está diciendo, prefiero sustituir el amor de Dios y seguir asesinándolo y quedarme con esta relación especial para olvidar el amor de Dios. Ahora, lo importante es no sentirnos culpables por nuestras relaciones especiales, estas relaciones que aparentan ser de amistad, de romance, de amor y de bondad y que secretamente son sustitutos del amor de Dios. Jesús nos dice, no te sientas culpable, es solo un error y no un pecado. Y en última instancia, no puedes realmente sustituir al amor de Dios. No puedes alejarte de Dios porque sigue siendo uno. Entonces Jesús nos pide que miremos esto honestamente y nos demos cuenta, mi relación especial, tal como yo la estoy llevando con mi propósito de especialismo, no me ha traído paz, solo me ha traído miedo, a veces disfrazado de dolor, pero nunca exento de miedo. Entonces Jesús me ofrece una alternativa y Él nos dice, el Espíritu Santo no quiere destruir tus relaciones especiales, solo las quiere transformar, es decir, santificar, perdonar. Y aquí viene nuevamente el tema de la bondad. Podríamos decir que Jesús nos dice, yo no voy a destruir tus relaciones especiales, solo quiero que seas bondadoso con ellas. Solo te pido que seas bondadoso con cada uno de ellos en quien querías sustituir el amor de Dios. Ahora simplemente dales el amor de Dios, la bondad, la caridad. Solo sé bondadoso lo mejor que puedas con tu hermano y con todos por igual, generalizando y sin hacer ninguna excepción, incluyendo a toda la filiación. Y nuevamente, con bondad nos referimos a perdonar. Cuando Jesús nos pide, nos dice, no podrías ser más, no podrías tener más caridad con aquel a quien Dios ama con perfecto amor. Esto es todo lo que nos pide. Nos dice, por favor, perdona a aquel que no ha hecho nada, que cree que hizo algo, pero está desesperado por tu respuesta de perdón. Está desesperado en algún nivel de su mente porque tú le digas, hermano, no hiciste nada. No te has separado de mi Padre, ni de mí. Seguimos siendo uno en su infinita bondad. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Y si no, vamos a ir cerrando con un ratito de meditación. A ver, Berta dice, ¿qué puedo hacer cuando me observo y siento angustiada, depresiva, con miedo? Si recordamos esta frase que dijimos al comienzo del capítulo 5, sección séptima, párrafo 5. Siempre que no te sientes completamente dichoso es porque has reaccionado sin amor ante una de las creaciones de Dios. Es decir, siempre que sentimos cualquier sensación de miedo, angustia, ansiedad o culpa, es porque hemos en algún nivel de nuestra mente decidido no ser bondadoso con un hermano o con nosotros mismos. Algo que citaba siempre Kenneth Wapnick, que es sobre el perdón, decía, el perdón es tranquilo y sosegado y simplemente no hace nada. Observa, espera y no juzga. Esta es la bondad, esta es la caridad, esto es el perdón. Y esto es lo único que nos va a llevar a la paz. Da lo mismo la sensación que estemos sintiendo, si estamos sintiendo depresión, angustia, cansancio, eh, desmotivación o rabia, sea lo que sea que estemos sintiendo que no sea paz, podríamos recordar esto.
Siempre que no te sientes completamente dichoso es porque has reaccionado sin amor ante una de las creaciones de Dios. Aquí no está hablando de nuestro comportamiento, de nuestra reacción con palabras o con nuestro cuerpo, simplemente del tomador de decisiones. En otras palabras, Jesús nos diría, siempre que te sientas con miedo es porque en tu mente has elegido al maestro que es odioso, al maestro que no es bondadoso, al ego. Y podrías elegir al maestro de la bondad, al Espíritu Santo o Jesús. Esto es todo lo que tenemos que hacer, pero por supuesto aquí entra una examinación más profunda y honesta, porque muchas veces uno diría en ese momento, cuando sentimos angustia o depresión, uno dice, es que no estoy juzgando a nadie. Entonces Jesús nos pide que nos detengamos y observemos. En esto nos ayudan muchísimo las lecciones, en especial la primera parte del libro de ejercicios, donde se nos lleva a la introspección de observar nuestra mente y observar a todos aquellos hermanos a quienes estamos juzgando, en quienes estamos proyectando culpa y a quienes estamos responsabilizando por nuestra angustia, por nuestra depresión o por nuestra falta de paz. Incluso si me estoy culpando a mí mismo, si es que no me perdono, inmediatamente voy a seguir proyectando esa culpa en alguien más. Es decir, voy a seguir atribuyéndole a alguien la responsabilidad por mi falta de paz. Si podemos observar esto y reconocer que nuestra depresión y nuestra angustia es una decisión en contra de la bondad y reconocer que esta decisión es solo un error y no un pecado, y mirarlo junto con Jesús sin seguir protegiendo este error, esta decisión en contra de la bondad, sin seguir escondiéndola y sin culparnos por ella, simplemente la entregamos a la expiación. Es decir, se la entregamos a Jesús y le decimos, había estado protegiendo este pensamiento no bondadoso, este pensamiento no amoroso, este pensamiento de condena o de autocondena, porque lo quería conservar porque esto me hacía un yo individual. Y ahora no lo quiero porque no me ha traído paz. Bueno, si hacemos esto lo mejor que podamos, lo más honestamente posible y con la práctica, en algún momento vamos a sentir la bondad y la paz al mismo tiempo. Eva dice, ¿cómo puedo encaminar mis relaciones hacia la relación santa? Gracias. La manera de encaminar mis relaciones es yo perdonando. Si con encaminar a mis relaciones quiere decir hacer que ellos estudien el curso, hacer que ellos perdonen, eh, tal como siempre citamos, cuando Helen le preguntó a Jesús, ¿cómo puedo ayudar a mi hermana? Y él le dijo, me estás haciendo la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cómo puedo mirar a mi hermana correctamente? Es decir, la manera de encaminar mis relaciones especiales hacia relaciones santas es eligiendo al maestro de la santidad de mi mente o al maestro de la bondad, al maestro del perdón. En otras palabras, primero es examinando el maestro del odio y de la culpa en mi mente, el ego, mi elección en favor del ego, y luego abandonarlo por voluntad propia, eligiendo a Jesús o al Espíritu Santo. Encaminar nuestras relaciones hacia las relaciones santas, hacia la bondad, hacia la paz y hacia el perdón es simplemente, como dice la lección que muchos estaban estudiando hoy, la 139, hoy aceptaré la expiación para mí mismo. Esto es todo lo que tengo que hacer. No lo puedo aceptar para mi hermano, no puedo elegir por mi hermano, no puedo hacer que mi hermano estudie el curso, no puedo hacer que mi hermano perdone o que mi hermano esté en paz siquiera. Lo único que puedo hacer es yo perdonarlo, yo estar en paz, yo elegir mirarlo con bondad, yo simplemente ser el ejemplo de paz, de bondad y de santidad para él. Esto no quiere decir que se nos prohíba hablarle o sugerirle a nuestro hermano o aconsejarle. Esto no quiere decir que se nos prohíba poner disciplina a nuestros hijos o encaminarlos en el nivel de la forma. Quiere decir simplemente que debemos ser honestos solo con el contenido de la mente y la forma será simplemente añadidura. Y bueno, ahora vamos a ir cerrando con un ratito de oración e introspección. Si quieren, pueden cerrar los ojos, respirar profundamente, a quitar un poquitito la mente. Le pedimos a Jesús que nos enseñe a ser bondadosos como Él lo es.
Jesús no tiene un cuerpo, por lo tanto no tiene comportamiento. Jesús es mente, es amor. Por lo tanto, estamos solo pidiendo por el contenido de nuestra mente. Es ahí donde se nos va a enseñar a ser bondadosos, caritativos, amables, pacientes y amorosos. Jesús, hoy quiero unirme a ti y aprender de ti. Quiero que tú seas el maestro y yo simplemente seguirte, porque sé que tu guía me va a beneficiar y que en tu amor no hay pérdida, sino solo ganancia. Enséñame a mirar correctamente a mis hermanos y a mí mismo, con tu infinita bondad y con tu perdón, aquel perdón que no reconoce pecados, sino que simplemente sabe que todos mis hermanos están equivocados, pero que no han pecado. Enséñame tu paciencia y tu caridad. Enséñame tu paz, por favor. Amén. Gracias. Podemos quedarnos un minuto más en silencio, si quieren, aceptando la ayuda, reconociendo que habíamos tenido resistencia, pero ahora confiamos en Él. Abandonamos nuestro miedo, nuestra resistencia. Confiamos en su seguridad, en su certeza. Nos dejamos abrazar por Él y permitimos que Él sea a través de nosotros, con su paciencia y su bondad. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo en una próxima clase. Gracias a todos. Abrazos, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias igualmente. Hasta luego. Un gusto enorme. Gracias, bendiciones. Igualmente. Bendiciones. Bye, bye. Bendiciones.